Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Siempre me ocurre que me cuesta mucho interrumpir a Jorge Drexler. Siempre me ocurre. Entonces, cuando oigo es difícil. es muy complicado. Sí. O sea, quiero decir, no, yo quiero quedarme aquí a vivir un ratito en esta canción. Marta Jiménez Serrano, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tinta y tiempo, dice esta canción de Jorge Drexler. Para escribir se necesita básicamente tinta y tiempo. Bueno, y otras cosas, ¿no? Así es. Tinta y tiempo. Es un material barato. Sí. Y muy caro a la vez. Y muy caro. Sí. Sí. Y a veces poco disponible. Eso es. El tiempo y a veces también la tinta. Bueno, seguimos con los pecados textuales, ¿no? Seguimos con los pecados textuales y hoy, si te parece, nos vamos a meter al lío directamente, porque el pecado de hoy es un pecado de pocos preliminares. Vamos con ello. ¿Con qué arrancamos hoy? Hoy vamos así de golpe con la ira, que según Séneca era una locura breve. Hoy no nos traes definición del diccionario. No, es que la de Séneca me ha gustado Ya. más. Además, él tiene un libro dedicado exclusivamente a la ira que se llama así, sobre la ira. Bueno, o sea, los romanos eran claros y eficaces en los títulos. Bueno, piensa que es Sobre- que, claro, no había tanta gente que hubiera titulado ya muchas cosas. Bueno, que este es el problema ahora, ¿no? ¿Qué Claro. título le pongo a este? No, pero si ya alguien lo inventó. Claro, ¿no? ahí lo tenían más fácil. Claro, bueno, entonces, la ira según Séneca. Bueno, Séneca dice que la ira perjudica más al que la siente que al que la recibe. Y lo explica con una imagen muy bonita. Dice que funciona como un incendio. Primero es una chispa, luego un fuego y luego ya un grandísimo incendio que no podemos controlar. Bueno, pues por ahí pasa la ira, ¿no? Por la falta de control. Es como cuando se estallara, pues ya no podemos revertirla. Tal cual, de hecho, Séneca dice que es más fácil impedirla de antemano que cortarla una vez que ya se ha iniciado. Sí, y a veces también es difícil impedirla, También. porque hay muchísimos motivos para la ira. Muchos. No sé tú, a mí a lo largo del día Muchos. se me ocurren algunos. Otra cosa es que hagas este ejercicio de contención. Bueno, pues hablemos de la ira. Me ha gustado mucho esto de la ira perjudica más al que la siente que al que la recibe. Así es, eso es lo interesante. Qué malo es sentir la ira, sí. Sí. Pues vamos con la ira en nuestros pecados textuales. Y a partir de, cuando volvamos de la publicidad, este despliegue que hace Marta todas las semanas de libros, historias, escritores y escritoras que han escrito sobre la ira, pelis, canciones, bueno, ya veremos. Sí, hay mucho hoy, hay Ya mucho. veremos. lo que queda. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Escuchamos una de las canciones quizás más enfadadas de los años 90. Es que estamos recorriendo nuestros pecados textuales. Lo hacemos todos los miércoles este verano y hoy toca la ira. La furia, la rabia, el enfado, el enojo, el cabreo, en fin. Decíamos, Marta, que para la ira hay muchos motivos. Hay muchísimos motivos para la ira, muchas manifestaciones de la ira y sobre todo consecuencias muy graves. La ira desata guerras, ni más ni menos, como la famosa cólera de Aquiles, que algunos han traducido, fíjate, como resentimiento. El resentimiento, que es uno de los grandes generadores de ira. Uno va tragando, hasta que un día no puede más y estalla. Así es como funciona. Por eso el resentimiento da lugar a la ira, como también lo hace la culpa. Uno va acumulando culpa, queriendo mirar hacia otro lado, hasta que un día, de repente, agarra un hacha, así como sin querer, y mata a una anciana. Raskolnikov extrajo del todo el hacha, la enarboló con ambas manos, apenas consciente de lo que hacía, y casi maquinalmente, apenas sin esfuerzo. La descargó en la cabeza por el lado de la pala. Estaba como desfallecido, pero en cuanto descargó el hacha, renacieron sus fuerzas. Entonces Raskolnikov golpeó una vez más y otra, siempre con la pala del hacha, siempre en lo alto del cráneo. Brotó la sangre como en un vaso volcado, y el cuerpo cayó de espaldas. Él retrocedió, dejó que cayera del todo y enseguida se inclinó sobre su cara. Ya estaba muerto. Bueno, este es el Raskolnikov de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que ciertamente la ira no la canaliza mediante gritos, sino con una agresión física tremenda.
Y mira cómo va en la línea de lo que dice Séneca. Raskolnikov era apenas consciente y se nos dice varias veces que descarga. Es decir, que la ira nos saca de nuestra consciencia y nos hace descargar contra los demás. Bueno, primera referencia a la ira. Bueno, segunda, después de Séneca, crimen y castigo. Así que la ira, la cólera, nos sirve para canalizar el resentimiento, para purgar una culpa, para empezar una guerra. O para terminarla. Para terminar una guerra y más concretamente para perderla, la ira es utilísima. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten de Hitler. Bueno, Marta, ya yo sé que confías mucho en nosotros, en el oyente. Esto es una versión original. Yo alemán no lo entiendo. Creo que nuestros oyentes en general tampoco. Es alemán, ¿no? Estamos alemán. Es alemán del bueno. Acabas de escuchar esta escena famosa del hundimiento en la que Hitler en el búnker se da cuenta de que la guerra está perdida. Sí, pero no hemos entendido nada. Yo creo que se entiende perfectamente, claro, porque lo que dice da igual. Él no está razonando. Ya, veo por dónde vas. Claro, en realidad hemos entendido todo lo que hay que entender, que es que se le ha ido un poco la olla. Que está fuera de sí. Claro, porque la ira no argumenta, no razona, no se explica. Es sencillamente un incendio. ¿Tú no oyes el incendio? Claro, aquí? Sí, lo estoy oyendo ahí. De fondo, dentro. ¿No dirías que este señor está, digamos, enfadadito? Está, lo digo. Sí. Pues ahí lo tienes. Si comprendiésemos alemán, sabríamos que Hitler acusa a los generales de haber sido unos cobardes, acusa a las SS de haberle mentido, culpa al pueblo alemán. La culpa de todos los demás, ¿no? Balones fuera. Siempre. La ira siempre echa los balones fuera y además se niega a aceptar la realidad. Pero claro, ponte en su lugar. Hay mucha ira en que alguien derrote nuestro imperio, rompa nuestra narrativa, se cargue nuestra imagen y revele ante el mundo que no somos tan grandes ni tan arios como decimos ser. Decías, ponte en su lugar. Pues no, yo no sé qué. Creo que no quiero ponerme en su lugar. Mejor que no. Creo que no. Bueno, un programa belicoso. Nos está quedando de momento un programa un poquito belicoso. Claro, con la ira supongo que es un poco inevitable, pero vamos a intentar salir del búnker, de la belicosidad. La guerra de Troya, la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de una anciana, no sé. Danos un poquito de tregua. Vale, tienes toda la razón. Esto está quedando muy sangriento. Vayamos a un lugar más tranquilito, por ejemplo, a la segura y apacible tranquilidad del hogar. Come on, stop this, April. Bueno. Fuck you, April! Fuck you and all your hateful... Apacible. Bueno, aquí está pasando de todo. Gritos, golpes. Sí, yo creo que el grito lo entiendes, ¿no? Sí. No pasa nada porque esté en inglés. Yo creo que lo estás entendiendo. Efectivamente, sí. Se entiende perfectamente. Y los golpes se entienden. Y ese ruido de un mueble contra la pared. Es una silla. El mueble es una silla contra la pared de la cocina, una silla que estampa Leonardo DiCaprio mientras le grita a Kate Winslet en Revolutionary Road. Un libro de Richard Yates, aclamadísimo en su momento, a partir del cual Sam Mendes hizo esta película extraordinaria. Bueno, te he pedido que me saques de la guerra. Lo que pasa es que la ira en las relaciones humanas es casi peor que la guerra, más dolorosa. Es dolorosa, sí. La ira conyugal es prácticamente un clásico de la ficción. Nos daría para un programa entero, no sabes todo lo que he tenido que cortar hoy. Y es que en la vida es muy difícil saber enfadarse bien. Yo no sé si tú te acuerdas, en el último programa, que hablábamos de cómo antes la tristeza era un pecado capital. Sí, me acuerdo. Y el Papa lo asimiló con la pereza. Bueno, pues los iracundos ocupan el quinto círculo del infierno de Dante junto con los tristes. ¿Y por qué los ponen juntos? Pues porque para Dante es el mismo pecado con dos caras. Los iracundos exteriorizan la ira, como tú dices, físicamente. Dice Dante que hasta se despedazaban con los dientes. Y los tristes se tragan la ira hasta convertirla en amargura. Vale, entonces vemos que tragarse la cólera es aquello de decir, si yo tengo mucha ira, pero me la trago. No, esto está mal, hay que saber enfadarse, hay que aprender a enfadarse, y de enfadarse como Dios manda debe saber mucho nuestro invitado de hoy. Que por lo que sea, si hablamos de enfadarse en el mundo de la literatura, recuerden que lo que estamos haciendo este verano con Marta, recuerdo el contexto para los recién llegados a este Hoy por Hoy de verano. Lo que estamos haciendo es hablar del mundo del libro, pero sin hablar con autores y autoras. Aquello de, durante el año ya hablan mucho. Hablamos mucho, los autores ya no necesitamos hablar más. Pero en torno al mundo del libro, en torno al mundo de la creación literaria, hay mucha gente pues, dedicada a muchas cosas. Necesaria, ¿no? Para que el libro salga y llegue a las manos de los lectores. Y entonces Marta ha tenido esta finura de decir, bueno, ya que hablamos de ira, llamemos a un crítico. Por lo que sea, ¿no? Yo creo que, no sé, ¿no te parece que la reseña literaria es un gran método de canalización de la ira? Pues se lo vamos a preguntar a alguien que de esto sabe mucho, que es Jordi Amat, que es filólogo, ensayista, crítico y coordinador de Babelia, el suplemento de libros en El País. Hola Jordi, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Pues te pregunto la pregunta que dejaba formulada Marta. Ser crítico, la reseña literaria, ¿es una manera de canalizar la ira? Bueno, lo primero, yo he intentado cabrearme mucho para tener esta conversación, vale, bien. Pero no lo he conseguido. O sea, no he conseguido eso, de manera que no podré encarnar el pecado del que estamos hablando. Mira, yo creo que la crítica literaria, si se escribe con una ira bien canalizada, puede ser un género perfecto. Es decir, aunque no nos guste decirlo, nos encanta leer críticas en las que notemos que hay odio, pero esté formulado de manera elegante. Digamos que somos así de pérfidos. Ya. Oye, Jordi, ¿y qué dirías que es peor, la ira del crítico que quiere ensañarse o la del autor al leer su crítica? Creo que no debería contestar a esta pregunta por prudencia profesional. Mira, cuando yo empecé a coordinar a Babelia, tuve una conversación con la que era entonces directora del País, Pepa Bueno, y me dijo una frase que me pareció genial. Yo recibo muchas más llamadas de escritores que de ministros para quejarse. ¿Vale? De manera que la ira que siente el autor cuando recibe una mala crítica es un motor de resentimiento terrorífico. Yo diría que es mucho peor para los autores que para los críticos, y te lo digo yo, que he sido autor y que de las críticas malas me acuerdo y que he tenido que contener el ansia de violencia en muchas ocasiones. No se olvidan las críticas malas, ¿no? No, las buenas se olvidan, las malas no. Sí, somos así de injustos con nosotros mismos. Sí. Oye, ¿qué es lo que a ti, personalmente, Jordi, te enerva más, te genera ira, así como resquemor, esta quemazón interior del panorama literario actual? Yo creo que tengo, no sé si es pereza y poca envidia. Me cuesta ser alguien iracundo, vale, como decíais antes. Lo que me pone más nervioso, creo, es el miedo. Eso me provoca una cierta ira en el trabajo que tengo que hacer, que es orientar al lector del periódico que le gusta leer y que espera que nosotros los críticos le digamos si un libro vale la pena o no. Y en general, el crítico sabe que cualquier día en una fiesta se encontrará con el autor, que bajará en el mismo ascensor, que compartirá un festival literario. Es razonablemente temeroso y no quiere problemas. Ya. Y intenta ser muy prudente a la hora de decir si un libro no le ha gustado, tan prudente que a veces el lector no se entera de eso. Y eso es de las cosas que me pone más nervioso. Tengo que decir que en la última Feria del Libro, en una de las fiestas que hubo, un crítico literario del País, que no diré quién es, vino a darme un abrazo después de tomarse unas cervezas y a pedirme perdón por una crítica que yo ni siquiera había interpretado como mala. Entonces tuvimos ahí un encuentro, en fin, complicado. Bueno. Mira, hay una cosa, Jordi, que seguro que sabes. Bueno, en fin, esto que te voy a contar es una obviedad. Que puede generar, que genera, de hecho, ira, seguro, entre autores y autoras y lectores y lectoras, que son las listas que se hacen de, oye, mira, los imprescindibles de este año, ¿no? En los diferentes géneros. Yo estoy convencido que esto genera más de 1, de 2, de 5, de 10, de 100 ataques de ira, Jordi. Sí, yo en algún caso he decidido que borraba los mensajes que había recibido porque pensaba que esa exhibición de resentimiento airado podía ser letal para la persona que lo había escrito y era una munición demasiado peligrosa que yo tenía en mis manos. Sí, nos encanta consumir prescripción cultural a través de las listas. Sí. Nos encanta a todos. Y es lo más peligroso del trabajo que yo hago. De manera que cuando preparamos las listas de los mejores libros del año o antes de la Feria del Libro y tal, un miembro de nuestro equipo de Babelia tiene un Excel del que no habla nadie, recibe las respuestas de los colaboradores a los que le preguntamos y el último día llega con el resultado final
y ya sabemos a quién tenemos que avisar para decirle que tu libro no está en la lista. Porque eso es lo que jode con más diferencia de todo. ¿Vais con guardaespaldas la semana de la lista de Babelia, de lo mejor del año? No, hombre, yo no salgo de casa. O sea, es un día fascinante, y de repente cuando tú tienes un libro y no estás, tienes la sensación de que se han olvidado de ti, y claro, eso activa la ira, sobre todo cuando puedes ser víctima de otro pecado terrible, terrible, terrible en el caso de los escritores. Es la soberbia. Pensé que ibas a decir la envidia. Es que tenemos todos los pecados posibles. Cuando un escritor mirando la lista de Babelia cumple con todos los pecados capitales, básicamente. Sí. Pero mira, demuestra otra cosa. Y es que sigue existiendo una capacidad poderosa, muy poderosa de prescripción, ¿no? Sí, sin duda. Porque, quiero decir, que los lectores lean las listas de Babelia es lógico, ¿no? Pero claro, los autores y las autoras también acuden a esa lista, ¿no? Y acuden porque son conscientes del poder de prescripción, en este caso de Babelia, y de ese tipo de listas, aunque luego se enfaden. Total. Y hablabas, Jordi, de las omisiones en esas listas, ¿no? No sé si hay para ti, ¿qué omisión te enerva más, ¿no? De los últimos años, algún libro que creas que no se ha valorado lo suficiente o al que no le hemos hecho el suficiente caso. Mira, yo me gustaría, no lo tengo claro, porque si fuese consciente de ello, habría intentado corregirlo, ¿vale? Claro. Pero y es algo que me preocupa, es decir, cuando han pasado unos meses y de un libro se está hablando y no lo hemos reseñado, no hemos entrevistado a la autora o al autor, pienso que nos estamos equivocando y corrijo. Pero para mí la mayor dificultad del trabajo que hago, que es un lujazo de trabajo, es ser consciente que hay un mundo de literaturas en lengua española en Latinoamérica que no tengo buenos mecanismos para contarle al lector español que tiene la oportunidad de leer libros de una enorme calidad, y que no tengo las personas que los estén leyendo, y no tengo los interlocutores allí que sean capaces de convencerme de que debo dar espacio a esos libros. Uh-huh. Ese para mí es el principal reto que me impongo, aunque sepa que al lector español el interés por la literatura latinoamericana sea escaso, porque tenemos los datos que lo evidencian. No ser capaz de mostrar un mapa enorme de calidad en nuestra lengua, ese para mí es el principal defecto, el principal pecado que yo cometo en mi trabajo. Vale, no es mortal, pero... No, te lo perdonamos, te lo perdonamos. Sí, Oye, por favor. Jordi, última pregunta, que es la que le hacemos a todos los invitados, que es, para ti, ¿cuál sería el octavo pecado capital? Capilar. Bueno, el octavo Casi. El principal pecado capilar es la alopecia. Sí. Iba a decir, el principal pecado es Turquía. Exacto. Exacto. Bueno, capital. Mira, yo la ira bien canalizada me parece, no sé hasta qué punto es pecaminoso. Me parece que puede ser un motor potente. Perdón, pero has dicho, perdona que te interrumpa, Jordi, has dicho el principal pecado capital, estamos buscando el octavo, uno distinto, ¿no? No, espera. Vale. ¿Qué va eso? Y después, dándole un poco de vueltas, aunque es primo hermano de la pereza, pero finalmente con la pereza actúas. Yo diría que acabas haciendo algo. En cambio, la abulia me parece devastadora. La abulia estoy pasando unos días con mi hijo adolescente mirando el móvil todo el santo día y pienso, madre de Dios, tío, haz algo de una vez. O sea, él está abúlico y yo cada vez más airado. Pero, o sea, esa sensación de como que te da todo igual, que eres incapaz de actuar, que aunque ves que las cosas son injustas no tienes energía para responder, yo creo que ese es un pecado devastador, mucho peor evidentemente que la lujuria o la gula, que desde mi punto de vista deberían ser algo que nos premiase para ir al cielo. Porque imagínate qué aburrido debe ser el cielo si no se puede practicar la gula y la lujuria. Está claro. Y como en directo no te hace caso tu hijo, se lo estás diciendo en la SER también, a ver si desde las ondas de la radio surte algún efecto. Pero oye, ya hemos descubierto algo que le provoca cierta ira a Jordi, que no tiene que ver con la crítica literaria, sino con la crianza. Eso es, claro, es que, bueno, otro lugar de riesgo para los pecados capitales, la crianza. Sí,
Sí, y mira, ahí también se me ocurre varios momentos de ira a lo largo del día. O ya va dependiendo, se va modulando según la edad del hijo o de la hija, o de los hijos. Bueno, intentemos que no se resuelva un parricidio, que tampoco sería algo, digamos, muy agradable. No. Las hachas lejos de los hijos, por favor. Sí, nada, un grito, esto que decía, tío, levanta la vista del móvil. Bueno, Jordi Amat, crítico literario y director, coordinador de Babelia, qué gusto haberte tenido esta mañana. Muchas gracias, Jordi. Jordi, muchísimas gracias. Tu sentido del humor, un abrazo fuerte. Bueno, de todos los libros que hemos mencionado hoy, La Ilíada, Crimen y Castigo, Revolutionary Road, casi no lo digo, mi inglés es casi como mi alemán, ¿cuál te cabrearía más que la gente no leyera? Bueno, cada uno que lea el que quiera, pero yo voy a insistir en Revolutionary Road, vale, que es un librazo y que además hay peli, entonces la gente puede incurrir en ese pequeño pecadillo textual que es ver la peli, decir que se ha leído el libro y, bueno, tirar con eso, ¿no? Fíjate, hay dos pecados posibles en este sentido, que es ver la peli y decir que te has leído el libro, o escuchar un libro una hora de Antonio Martínez de Asensio, que te resume en una hora de manera magistral los libros. Esto es una cosa que con él hemos descubierto aquí en la radio, ¿no? Tiene cientos de miles de descargas todas las semanas en el programa. Y es que hay gente que, a veces por pereza o por abulia, a veces porque no puede, porque no ve bien, tiene esta manera de leer. Sí. Entre comillas, ¿no? Que está muy bien. Oye, ¿qué pecado tenemos la semana que viene? La semana que viene vamos con la gula. Ay, este me gusta. Este es gustosito. Este es gustosito. Me gusta, pero yo, mira, en esto soy del club de Jordi. Que la gula no debería ser pecado. Vamos a ver. A ver si me dices lo mismo la semana que viene. Vale, venga, gracias, Marta. Un placer. Hasta luego. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.